Saludos, buenas noches y bienvenidos. Espero que hayan cenado porque esta noche la gastronomía va a ser el plato fuerte del programa. Sabremos qué comían a principios del siglo XIX, cuáles serán los productos más solicitados. Con nuestro defensor de hoy, además, hablaremos del panorama actual de la gastronomía en Aragón y también recorreremos la ruta de los sitios de Zaragoza junto a Santiago Gonzalo, presidente de la Asociación Cultural Los Sitios. Todo esto será en unos minutos. Primero conocemos a nuestro invitado de hoy con el perfil que nos ha preparado María Ordovás. Con una estrella Michelin, el restaurante Valdonsera se convirtió en 2008 en el primer establecimiento hostelero de Zaragoza en obtener un reconocimiento de este tipo en décadas. Su propietario, José Chu Corella, regenta junto a su mujer este restaurante situado en el corazón del casco zaragozano desde hace 4 años. José Chu nació en Madrid en 1967, pero desde muy joven reside en Zaragoza. De familia de ingenieros, a José Chu lo que le gustaba era cocinar, y aunque se inició en este arte ya entrado en los 30, ha aprovechado bien el tiempo. Comenzó su carrera en Madrid y después aprendió de la mano de los mejores chefs del país. Hilario Arbelaitz, Martín Berasategui, Ferran Adrià, Juan Mari Arzac, Sergi Arola o Fernando Abadía son algunos de sus maestros más conocidos. De este último ya fallecido y de Hilario Arbelaitz guarda José Chu un recuerdo especial. Ambicioso y trabajador, José Chu se embarcó en el proyecto de la Valdonsera cuando vio que en Zaragoza faltaban lugares especiales donde pasar un buen rato alrededor de una comida de calidad. En su cocina se combinan los platos tradicionales aragoneses con un toque innovador. José Chu Corella y la Valdonsera representan una apuesta por la gastronomía aragonesa de la mano de un chef para el que la experiencia es la mejor escuela. José Chu Corella, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, en un programa dedicado a la gastronomía no podía faltar el propietario, junto a su mujer, del único restaurante en Zaragoza que tiene una estrella Michelin. Fue en noviembre de 2008 cuando se anunciaba. ¿Ha cambiado en algo el restaurante desde entonces? Sí, fundamentalmente viene más gente que antes y yo creo que de alguna manera pues afianzas un poco a los que ya venían y bueno, abres un poco el abanico a otro tipo de gente también. Porque además el restaurante es chiquitín, ¿no? No tiene un gran salón. Sí, no, es muy pequeñito. Tiene solamente 5 mesas y un máximo de personas estará entre 20 o 25 personas máximo. Usted decidió dedicarse a ser cocinero cuando tenía 30 años, no había estado además en ninguna escuela de hostelería. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena y su caso lo confirma. ¿Por qué fue entonces cuando decidió dedicarse a esto de los fogones? En principio fue por una mala experiencia en un trabajo, además estando en Barcelona y bueno, decidí probar. En mi familia se quedaron un poco así y de lo que fue, digamos, un periodo pues, para probar 6 meses, un año, pues me ha llevado hasta ahora a moverme a muchos sitios y luego llegar a Zaragoza y al final acabar abriendo un restaurante. Pero a usted siempre tuvo el gusanillo este. Sí, a mí me ha gustado la cocina siempre. Yo creo que a mucha gente nos gusta la cocina, aunque sea de manera no profesional. Nos gusta tanto comer como cocinar. Es algo que todo el mundo siempre, en cada revista, en cada periódico, suele haber una especie de sección de recetas o de gastronomía o de restaurantes o de vino. Y yo creo que es una de las partes que más se lee en todo este tipo de suplementos. ¿Es usted también cocinillas en su casa o en casa del herrero cuchillo de palo, que muchas veces suele pasar? Sí, soy cocinillas. Lo que pasa es que mi mujer suele decir que me creo que estoy en el restaurante y mancho más de lo que debería manchar. Vamos, yo creo que es tan importante el cocinar como luego dejar todo recogido. Y ahí en casa no hay nadie que vaya después a limpiar, nadie. ¿no? Nadie. Hace solamente 4 años, ¿no?, que tiene el restaurante abierto, la Valdonsera. ¿Cómo ha conseguido en tan poco tiempo conseguir una estrella Michelin y entrar a formar parte de esta prestigiosa guía? Yo creo que se trata simplemente de tener cierta confianza. Yo creo que el producto aragonés, concretamente de Zaragoza, concretamente una serie de productos, sobre todo verdura, borrajas y tal, vinos, tienen un potencial muy fuerte. Y luego yo creo que el secreto es ser un pelín valiente, porque hay que ser un poco valiente y arriesgado para emprender cualquier negocio. Y luego ser constante, no creo que sea tan difícil, es simplemente pues, día a día ir con ilusión, pues año a año ir con ilusión. Se trabaja mucho, yo creo que como cualquier cosa en la que uno tiene ilusión, pero al final siempre hay una recompensa. Vendrá antes o vendrá más tarde, pero siempre la hay. Porque ¿cuál es la filosofía de su restaurante con la que usted cada día se pone a trabajar? Zaragoza es un sitio que, a diferencia de, yo diría incluso el resto de Aragón, no solamente el resto de España, sino el resto de Aragón,
es un sitio que se ha mantenido mucho al margen de lo que es la cocina actual. Entonces es un sitio, una ciudad que ha pasado a crecer en muy poco tiempo, a tener una gran proyección, entonces eso nos viene un poco, nos pilla un poco sin estar preparados. Entonces de alguna manera pues lo que había se ha transformado, parte ha desaparecido y empieza a surgir gente nueva, que entre los que me encuentran, aunque tenga 41 años, pero digamos, gente que empieza a hacer cosas y llamémosle una joven cocina aragonesa que es distinta, tiene de bueno que es más personal, porque no existe una cocina en Zaragoza, sí aragonesa, pero en Zaragoza digamos que ha desaparecido. Y entonces eso te da margen pues, para más creatividad, para incluso preguntar a la propia gente que viene qué les parece y tomar eso como base para luego, si eso gusta a los señores de la guía Michelin, bien, si no, pues también. Ha trabajado con grandes cocineros, con grandes chefs como Pedro Subijana, Ferran Adrià, Hilario Arbelaiz, Sergi Arola también. ¿Hay alguno que usted considere su maestro? Yo creo que maestros puedes considerar a cualquiera que te ha inspirado algo. Yo recuerdo especialmente a Fernando Abadía del restaurante Las Torres de Huesca y a Hilario Arbelaiz. Pues uno ha fallecido y el otro este año le han quitado una estrella. Aparte de lo que te puede influir, digamos, su tipo de cocina, te puede influir su carácter y su forma de ser, que creo que es tan importante como el cocinar bien. Porque puedes cocinar bien un día, pero el mantener una línea es lo que es más difícil. No deja de ser un examen diario, no deja de ser siempre en directo, no deja de ser una serie de inconvenientes que te obligan a estar como, pues, como una obra de teatro, es decir, no hay truco, no se puede cortar y volver a grabar, sino tiene que ser sobre la marcha y a la primera salir bien. Entonces eso tiene, digamos, un inconveniente y también tiene un encanto. A la gente que hoy en día ve este tipo de cocina, algunos se fijan más en los conocidos, en los que escriben muchos libros, en los que aparecen mucho en los medios de comunicación, aunque yo ahora estoy apareciendo en los medios de comunicación, pero hay grandes personas detrás de muchos restaurantes. Sin duda uno de los cocineros más famosos, más mediáticos, es Ferran Adrià. El Bulli, su restaurante, fue elegido mejor restaurante la última vez en 2008. ¿Por qué él ha conseguido que lo denominen como uno de los mejores cocineros y no otros, por ejemplo? Yo creo que volveríamos a lo mismo. Tiene un punto, en general España es un punto difícil. Cualquier restaurante nada más cruzar la frontera, cruzas Huesca la frontera, en Francia cuesta más o menos el doble a este nivel de restaurantes. Entonces, para llegar a ese nivel y además costar la mitad de lo que cuestan por ahí, ya no te hablo de Estados Unidos ni te hablo de Japón o otros países, hay que tener una gran capacidad de innovación y una gran capacidad de inventarte un tipo de cocina y de llegar y además de convencer, porque en España tenemos un poco la costumbre de sabemos de todo opinamos y encima nos parece caro. Y entonces eso por un lado, y luego hace falta también, pues digamos, un valor, el valor de lanzarse y decir, bueno, pues qué más da. A mí me ocurrió, es decir, si nadie lo hace, pues lo tendré que hacer yo. Yo nunca he entendido por qué en Zaragoza no había estrellas Michelin y espero que siga habiendo. Creo que es un sitio con gente muy buena y puede seguir habiendo. Gracias al exterior, pues se considera a Ferran Adrià. Yo mientras sea uno de aquí, me da exactamente igual quién sea, pero que nombren a uno el mejor cocinero del mundo me parece fabuloso. Y aquí en Zaragoza, ¿por qué es su restaurante el único que tiene una estrella Michelin? Pues me imagino que es un poco un conjunto de cosas. Yo creo que a mí me ha marcado el haber salido de Zaragoza, creo que es importante, haber conocido otras cosas y haber conocido restaurantes y cocineros de primera línea a nivel mundial. Te quita complejos, vuelves aquí y dices, ¿y por qué aquí no? ¿Qué tiene San Sebastián que no tenga Zaragoza? ¿O qué tiene Barcelona? ¿O qué tiene Madrid? ¿O qué tiene Nueva York o Londres o París que no tenga Zaragoza? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede salir una buena expo? ¿Por qué no puede salir un montón de cosas que se hacen en otros sitios? Lo haces, lo pruebas y si sigues, al final yo creo que triunfas. Me imagino que he sido el más lanzado o el que menos se ha pensado o se ha parado a pensar a ver si salían las cuentas, a ver si iba a gustar a la gente, sino simplemente lo hemos hecho, no solamente yo, sino mi mujer y la gente que trabajara con nosotros. Y pues el conjunto, el equipo ha sido bueno y eso ha salido pues un resultado. Nos han reconocido ahora a nosotros como me imagino que reconocerán a otra gente a lo largo de los próximos 5 o 10 años. No es normal que no haya más que una estrella Michelin. Yo creo que hay una serie de gente muy buena profesionalmente, muy ilusionada y muy trabajadora. Y si además a eso le unes un poquito de talento, pues caerán más estrellas Michelin. Porque los clientes que van a su restaurante, ¿qué le dicen de esa cocina, de esos platos que comen ellos? Yo creo que a muchos les gusta y a muchos no les gusta. Eso no se puede pretender gustar siempre a todo el mundo.
Yo creo que también le extraña a todo el mundo que empleemos tanto producto de aquí que de alguna manera se había olvidado. Hay cosas como las borrajas, yo creo que es uno de los platos más emblemáticos nuestros. Se habla mucho de la trufa y de las setas, y que es un producto muy de aquí, incluso más a lo mejor de Teruel. Sin embargo, no se le da un plato, digamos, únicamente de eso. Se habla mucho del ternasco, sin embargo, yo creo que no se le da ese punto de alta cocina. Es decir, tenemos un poco en la cabeza que hay una serie de productos, digamos el caviar, las angulas o el champán, que sí que son de lujo. Sin embargo, los de aquí no. Los de aquí no son de lujo porque nosotros no hemos dicho que sean de lujo. Si hacemos que sean de lujo, serán productos de lujo. Creo que hay unos grandes vinos aquí que no están valorados, están más valorados fuera de Aragón, incluso fuera de España, que lo que es aquí. Es un error. Yo creo que simplemente hay que conocerlos y hay que de alguna manera darle un empujón y un respaldo a la gente que hace, pues desde un gran vino en Borja, Cariñena, Somontano, Bajo Aragón, donde sea, o al que tiene un buen restaurante, aunque elabora un buen jamón, o al que hace un buen producto de lo que sea, una buena borraja o una buena alcachofa, lo que sea. Desde hace unos años ya es muy conocida, está muy de moda la cocina creativa, la cocina innovadora. Ferran Adrià fue uno de sus precursores, las famosas espumas que tienen sensaciones, nos provocan sensaciones nuevas. ¿Usted cree que la gente de la calle, la gente que va a los restaurantes, está a lo mejor un poco cansada de este tipo de cocina? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Prefiere los platos abundantes con sus buenas raciones? Yo creo que hay que tener un poco de todo. Yo te puedo decir, yo he trabajado con Ferran Adrià y el menú de Ferran Adrià, cuando yo estaba, me parece que estaba en 17 platos. Con 17 platos, por muy poco, aunque sea un tapeo, te llenas. Eso por un lado. Es un tipo de cocina distinta, es decir, es un sitio muy perdido, o sea, no está cerca de Barcelona, ni siquiera de Gerona. Es un sitio al que costaba mucho acceder, incluso en coche, ni siquiera estaba asfaltado. Ahora sí creo que está asfaltado. Y entonces, pues, o tú haces algo muy especial para que la gente fuese hasta allí, o no hubiese ido. Eso es un poco lo que le obligó a Ferran Adrià a hacer ese tipo de cocina. Yo creo que parte de eso es una evolución, igual que supongo que a nuestras abuelas nos parecía una revolución cuando vieron las primeras veces pues una bechamel y unas croquetas, y hoy en día es algo muy normal. Todo este tipo de cosas estoy convencido que dentro de unos años serán cosas normales. ¿Que hay un abuso de este tipo de cosas? Sí, se puede mezclar. Yo hago espumas y yo hago gelatinas y yo hago cosas. Eso no quita para que puedas hacer una merluza o puedas hacer un ternasco o un solomillo o un plato de lo que sea. Yo hago también borrajas. Yo creo que es una cuestión de hay una tecnología a nuestra disposición, igual que hay unas mejores cocinas, ya no se trabaja con carbón o ya no se trabaja con leña, con ese tipo de cosas, y nos aprovechamos de esa tecnología que está a nuestra disposición. El cómo la empleemos, pues es ya nuestra propia decisión, pero yo creo que se puede usar y se debe usar todo, desde lo clásico hasta lo más innovador. Bueno, pues vamos a retroceder en el tiempo cuando las técnicas culinarias eran mucho más simples para saber qué es lo que se comía en el siglo XIX, en la época de los sitios de Zaragoza. Además, también vamos a saber cuál era el menú que se degustó en el centenario de los sitios. La gastronomía aragonesa del siglo XIX se basaba en los productos tradicionales de la tierra y de las huertas próximas a las poblaciones. La Zaragoza de 1800 era una ciudad eminentemente rural y la mayoría de sus ciudadanos eran agricultores que trabajaban los campos próximos a la villa. Esta labor exigía la ingesta de unos alimentos fuertes y consistentes que diesen energía a los labradores para soportar el trabajo, sobre todo en épocas de dura climatología. Los platos constituían el clásico puchero con las alubias, arroz, productos hortícolas de la huerta y algo de conserva de cerdo que guardaban después de la matacía. Una comida definida pero poco variable que se intentaba salpicar de vez en cuando con menudeces. Justo enfrente de las murallas romanas, en la calle César Augusto, se encontraba hace 2 siglos la calle de la Tripería, un nombre sin duda significativo de una realidad gastronómica. Menuceles de cordero, como puede ser, por lo que ahora decimos, los callos o las madejas, el hígado, los riñones, eso lo comían para cenar y si sobraba, pues por la mañana al día siguiente para desayunar. Para los vinos de la época se preferían los de Cariñena por su alta graduación, aunque algunas órdenes religiosas también destilaban en sus conventos este caldo, como es el caso de los padres escolapios. Para aguantar mejor el frío en el campo no podía faltar el aguardiente. El más famoso de la época lo fabrica el tío Cartujo en la calle Predicadores. Lo que tomaban los agricultores antes de ir al campo o a segar
o a labrar la tierra era el clásico aguardiente. No existían los licores tan sofisticados de ahora. Y tomaban, decían la palabra famosa, la frase famosa de para matar el gusanillo, la copa de aguardiente y a empezar las labores. Los nobles y burgueses de la época sí podían permitirse una dieta más variada. En sus mesas abundaban el ternasco, el pollo al chilindrón o el bacalao al ajo arriero. Y para los más golosos, además de las frutas de estación, los dulces hechos con productos de la tierra eran los postres preferidos. Es muy típico en Aragón y en aquella época ya se consumía el melocotón con vino, que lo hacían con azúcar y canela, cortado a trozos, la leche frita, mostillo, que era también otro producto aragonés hecho con el mosto y con almendras, y las clásicas tortas que aún se hacen en las fiestas de los pueblos. Durante los sitios, los caminos y el suministro de alimentos quedaron cortados. Los defensores de Zaragoza tuvieron que subsistir los asedios con lo que quedaba en sus despensas. La clásica conserva de adobo del cerdo, pues el lomo, la costilla, la longaniza, el chorizo. Productos hortícolas, pues la borraja autóctona de Zaragoza, la judía verde, todos estos productos hortícolas, y las mujeres, si se podía, hacían el clásico puchero, pero de cualquier forma el rancho era, vamos, de guerra, ¿no? Podríamos decir, se comía lo que se podía. En 1908, con motivo del centenario de los sitios, la parroquia de San Pablo celebró una comida baturra en la Posada de las Almas, en la que se intentó rememorar los platos que degustaban los zaragozanos en 1808. De primero están las clásicas judías blancas, las judías con oreja de cerdo y chorizo. Luego el clásico pollo a la chilindrón, que sobre todo es un producto oscense, pero también se servía en Zaragoza, que es con tomate y pimiento cortado, y después las magras de Illueca, que es el jamón, pero no curado del todo, frito con tomate. Una gastronomía, la de hace 200 años, que no ha cambiado demasiado de la comida aragonesa actual. Ternasco, borrajas, arroz o pollo siguen siendo alimentos habituales en la dieta de los aragoneses del siglo XXI. En la cocina, al igual que otras disciplinas, evoluciona, pero si le quitamos las técnicas, Joséchu, tenemos una buena despensa aquí en Aragón. Sí, tenemos una gran despensa. Yo creo que tenemos la suerte de estar en un sitio, aquí concretamente en Zaragoza, que es un río Ebro, que marca mucho hacer una zona rica, pues porque hace que todos los cultivos y todas las huertas de alrededor sean muy ricas y muy variadas, porque tenemos, digamos, una diferencia de climatología y de suelos muy importante. Eso unido, digamos, a, hombre, no tenemos aquí pescado, pues porque no tenemos. El inconveniente y lo que ha matado mucho la huerta de aquí alrededor es Zaragoza en sí, es el urbanismo, es la ciudad, es un poco lo que se ha ido quitando. Yo sí recuerdo antes que se tomaba mucha verdura y se veía mucho puesto en los mercados, que ha desaparecido un poquito, sustituido por los supermercados, digamos, pero sí tenemos una gran despensa, sí. ¿Y cuáles son los productos que te dan a ti más juego en la cocina? A mí me gusta mucho todo lo que viene, digamos, de la tierra, porque creo que puede combinar con todo lo demás muy bien. Es decir, todo lo que es verdura, trufas, setas, todo ese tipo de legumbres, todo ese tipo de cosas combinan muy bien con todo lo demás. Y además tienen un componente, digamos, de sorpresa, porque como es algo que no tomamos hace muchos años y es un tipo de cocina que hacían nuestras madres, nuestras abuelas, y no los valorábamos porque, por desgracia, no nos costaba dinero. Si tuviéramos que pagar a nuestras madres y abuelas todo el tiempo que han pasado en las cocinas para dar de comer a sus hijos y a sus nietos, pues nos costaría a lo mejor pues como ir a un restaurante estrella Michelin. Pero gracias a eso, y que de alguna manera se nos ha olvidado, pero nos queda ahí un poco retenido en la cabeza, ese recuerdo de que era algo rico y algo bueno, que no hacemos hoy en día por falta de tiempo, por falta de ganas, porque nos parece que no los vamos a saber hacer. Digamos, tiene ese componente que nos sorprende que en un sitio pues como nuestro restaurante se haga esto. Cuando una persona va al País Vasco siempre se dice vas a comer fenomenal, estupendamente. Además, Joséchu, que ha estado en diferentes puntos de España trabajando, me comentaba antes, en Aragón también existe eso, tenemos una buena gastronomía y la hemos sabido difundir al resto de España. Yo creo que no.
Yo creo que, por desgracia, Zaragoza ha absorbido demasiado. Hemos dejado un poco a un lado Huesca, hemos dejado un poco a un lado Teruel, le hemos quitado mucha población. Hoy en día, mi padre es de Tarazona y yo creo que todo el mundo de Zaragoza se ha convertido en un sitio, una capital, no solamente de Aragón, sino un poco de todo lo que tiene alrededor. Y de esa manera, digamos, ha absorbido mucho, ha tomado mucho, ha crecido, pero a costa de los demás. Yo creo que ahora nos toca un poco, pues dar un poco a todos los que nos han ayudado a subir, es decir, tiene muchas comarcas alrededor, muchas cosas muy desconocidas, tiene otras provincias fabulosas que son Teruel y Huesca, y yo elegí el nombre del restaurante poniendo pues un nombre oscense y empleo mucho producto también de Teruel, que tiene una gran despensa. Yo creo que ahora nos toca a la cocina aragonesa de Zaragoza, pues de alguna manera recompensar a lo que tenemos alrededor. No solo incluso la cocina aragonesa, sino un poquito la parte navarra, riojana, incluso catalana, que tenemos también alrededor, que también nos ha surtido de muchas cosas. ¿Cómo definiría la Valdonsera? Pues yo creo que es un restaurante coqueto, un sitio agradable, que tenía antes un componente de sorpresa por ser desconocido, que eso, pues, aunque tengamos una estrella Michelin, un poco lo ha perdido. Era un sitio donde no te esperabas dónde te iban a llevar, y cuando alguien te llevaba, pues la puerta no dice nada y entrar pues era ya distinto. Ya no te cuento incluso con comer. Creo que es un sitio donde cualquiera puede estar a gusto alguien que tiene mucho dinero y va encorbatado y con abrigo de pieles y joyas, y puede estar alguien que va con unos pantalones vaqueros, con una camiseta y con un jersey. Es un sitio donde cualquiera puede estar a gusto y durante un rato sentirse pues bien tratado y comer bien. Además es un restaurante donde se ofrecen comidas y también cenas, no es un lugar exclusivo para cenar. Sí, no, tenemos comidas y cenas. Lo único que, bueno, digamos que la cocina lleva muchas horas y este tipo de trabajo lleva mucho tiempo, y lo que sí cerramos siempre casi sagrado, domingos y lunes. Y de los ingredientes que me hablaba antes, por ejemplo, la borraja es muy conocida aquí en Aragón, sin embargo, fuera de Aragón no lo es. No, yo creo que defienden más la borraja algunos cocineros de fuera, como puedan ser cocineros vascos, navarros sí también les toca y riojanos también les toca. Pero yo creo que se ve en las recetas por ahí, pero no lo hemos sabido, digamos, exportar. Es decir, es incluso un producto de lujo. Yo recuerdo la primera vez que vi borrajas fue en Pedro Subijana, en la Aquelarre, y era un producto de lujo junto con la vieira y con otras cosas. Y aquí, que lo tenemos a mansalva, no lo valoramos como realmente se merece. ¿Le ha pasado de ir a algún cliente que no fuera de aquí de Aragón y no saber realmente qué era eso? Sí, muchos. Todo lo que este año anterior, durante, por ejemplo, la Expo, que venía mucha gente de fuera, no lo conocían, pero no conocían la borraja, igual que no conocen otras muchas cosas. Nadie sabe muy bien qué es lo que el ternasco, por qué tenemos antes aquí en el ternasco, nadie conoce realmente los vinos de por aquí. Creo que hay muchas cosas que se están un poco protegiendo por denominaciones de origen, pero tenemos productos de muchísima calidad, como es la trufa, como es el azafrán, como es el ternasco que decía, como es los vinos, y sobre todo el potencial de hacer muchas más cosas. Bien, pues ahora le invito a usted, Joséchu, y a todos los que están en casa a hacer un recorrido por la ruta de los sitios de Zaragoza. 23 paradas que esconden secretos desconocidos para la mayoría. El punto de partida es el Palacio de la Aljafería. Bienvenidos a un apasionante viaje que recorre los principales lugares donde los sitios de Zaragoza dejaron su huella. Un trayecto con 23 paradas que nos hará retroceder 200 años y ver con nuestros propios ojos los escenarios donde los zaragozanos defendieron su ciudad del ataque de los franceses. El creador de esta ruta es, sin duda, un apasionado de los sitios. El día que comprendí que había una serie de sitios en Zaragoza que conservaban realmente todavía las huellas, el calor de haber sido testigos de esa hazaña, pues bueno, con mis alumnos de entonces del Instituto de Tauste, se me ocurrió pues montar un pequeño itinerario, y fuimos marcando los puntos. Oye, hicimos un pequeño programita, los conseguí envenenar, vinimos aquí. Muchos son los que ya han recorrido los puntos históricos y arquitectónicos de esta ruta, a la que podemos poner el calificativo de exitosa. Este año, claro, ha sido el 2008, es el año de la moda, ¿no? Hemos estado de moda. Pero hemos hecho 35 rutas con diferentes colectivos de abogados, colectivos de diferentes gremios, algunas asociaciones de vecinos. Oye, 35 nada menos, que supone pues un promedio de casi 3 por mes. Eso quiere decir que a la gente le gusta, se anima. A continuación les invitamos a un viaje, resumido eso sí, por los lugares de los sitios. Es recomendable caminar de uno a otro, siguiendo el perímetro de la antigua muralla zaragozana. Cada una de las 23 paradas de la ruta de los sitios esconde anécdotas y secretos desconocidos para la mayoría,
Comencemos en el Palacio de la Aljafería, punto de inicio y conclusión de este capítulo histórico. Aquí comenzó la sublevación de Zaragoza contra el ejército de Napoleón y también cerca de aquí los zaragozanos entregaron sus armas y la ciudad al ser vencidos por los franceses. Ahora hagamos un alto en la Puerta del Carmen, la única que queda en pie de las 13 que existían antaño. Llama la atención el hecho de que si la miras desde fuera, tiene unos agujeros tremendos de balas de cañón cuando intentaban quebrarla, pero si la miras desde el otro lado, entonces claro, cuando los franceses la tomaban, subían, intentaban entrar, entonces había que recuperarla y claro, se la tomaba a la bayoneta del fusil. Y por el lado interior está acribillada de fusilería, miles de balitas pequeñas, por otro lado son grandes balas de cañón. La piedra acribillada por balas y bombas es una de las protagonistas de esta ruta, el único testigo de la cruenta lucha física que mantuvieron franceses y zaragozanos en 1808 y 1809, algo que también se deja ver en la fachada norte de la Basílica del Pilar, auténtico bastión moral de los defensores. Defensores anónimos que tuvieron su máximo exponente en heroínas como María Agustín, Casta Álvarez o Agustina Zaragoza, algo que nos lleva a realizar la próxima parada en la Plaza del Portillo. Que menos que rendir un homenaje de presencia a las heroínas que están enterradas. Y tenemos localizadas así, a bote pronto rápido, 5. Tenemos a la Condesa de Bureta en el altar mayor de San Felipe. Tenemos 3, las 3 más emblemáticas en la iglesia del Portillo, Agustina de Aragón, nuestra Agustina Zaragoza y Domenech, catalana, pero evidentemente engrandecida por su gesta aquí en Zaragoza. Está también Manuela Sancho y está también Casta Álvarez allí con ella. Y luego, cómo no, la Mare Ràfols con las monjitas en el convento de la Mare Ràfols. Aunque a modo de resumen, esperamos que hayan disfrutado de este viaje a los escenarios de los sitios. Bien, pues una ruta muy recomendable para hacer sobre todo con buen tiempo y con sol. Hablaba antes de la exposición internacional que fue el año pasado. ¿Notó en el restaurante esta afluencia de visitantes? Sí, la verdad es que sí, vino gente de fuera y yo creo que tuvieron un momento de tiempo y ganas de también recorrer un poquito de Zaragoza. Creo que se perdieron un poco de todo Zaragoza porque nos pilló un poco. Yo creo que es la primera vez que se hace algo tan grande y nos pilló un poco a todos, un poco desfondados y no sabíamos muy bien dónde mandar a la gente. Pero sí, venía mucha gente de fuera y se hacía raro ver, pues a veces japoneses, a veces belgas, a veces gente de todas partes venir a comer al restaurante, sí. Incluso también los jueces, los críticos de la guía Michelin, creo que fue en verano cuando acudieron al restaurante, porque ellos van y ustedes no saben quiénes son. Efectivamente no sabes. Hace 2 años un señor vino y después de comer, incluso de pagar, nos pidió una serie de datos, se presentó como de la guía Michelin y te pidió una serie de datos, pues qué vacaciones cierras, luego te mandan un cuestionario y una serie de datos, quién es el cocinero, cómo se llama, unas cosas un poco por encima que tampoco, de alguna manera, ellos piden tu permiso para incluirte en la guía, eso es una cosa, y luego ya es la puntuación que te quieran dar, es decir, te hacen firmar incluso una cosa en la que si te quieren dar una puntuación mala, pues no tienen por qué hablar bien de ti, sino ellos dicen lo que ellos quieren. Tú les dejas que lo visiten y de alguna manera pues te puntúen. O sea, te la dan y tan contento encima, si hablan mal de ti. Sí, pero también yo creo que si me la dan bien y si nos la quitan, pues también. Yo creo que tener ilusión por las cosas, no deja de ser una puntuación, una valoración de una guía muy concreta que tiene muchísima influencia, que es muy importante, pero que tampoco es todo en la vida. Yo creo que tan importante como eso es el día a día, que la gente que venga se vaya contento. ¿Y sabe cuáles son los criterios que ellos siguen para puntuar a los restaurantes? Yo creo que es como sí hay una valoración, es decir, se supone que 1 estrella es un restaurante que si pasas por allí merece la pena visitar. 2 estrellas, si pasas cerca de allí merece la pena visitar. Y 3 estrellas merece la pena ir de propio hasta el restaurante y volverte desde donde sea. Eso es la valoración de ellos, pero es tan etéreo y tan difícil valorar un poco eso. Me imagino que al final lo que hacen es valorar lo que valoramos todos. Parte de su secreto me imagino que es hacerse pasar por clientes, pasar desapercibidos y valorar un poco un restaurante en función de, para cualquiera, que pueda servir una valoración para cualquier cliente, porque con tantos medios de comunicación y con tanta importancia que se le da hoy a los restaurantes, a la cocina y a los cocineros, hay demasiado crítico, demasiada cosa. Yo creo que al final es muy agradable ir a un sitio, yo leo la guía Michelin, cuando voy a un sitio me sirve de referencia para decir a este o a este otro. ¿Por qué? Porque sé que son muy serios en ese sentido y creo que no tiene más secreto que ese. ¿Y a más estrellas Michelin, más elevado es el precio de la carta? Teóricamente sí, porque de alguna manera es decir, no deja de ser una forma de competir con otros restaurantes de otros países.
Entonces me imagino que el criterio es un poco similar. El problema es que, claro, es difícil, no solamente porque pueda encarecer el producto, sino que cuanto más elaborada es la cocina, es decir, más mano de obra, porque la cocina es algo hecho a mano, que necesita mucha gente, pues más encarece al final el producto. Pero yo creo que es un lujo, un precio que todo el mundo se puede permitir, es decir, no todo el mundo puede acceder a una gran vivienda, a un gran coche, pero comer en un gran restaurante una vez al año lo puede hacer yo creo que cualquiera. Bueno, nosotros le hemos nombrado hoy defensor de Zaragoza, pero usted desciende de uno de esos héroes de los sitios, un héroe que además no es muy conocido y que por supuesto ha sido el que hoy ha elegido usted, Sí. que es Antonio María Cuadros, ¿no? Sí, Antonio María Cuadros, conde de Santa Engracia, póstumo creo, y que falleció en el primer sitio de Zaragoza, en lo que era la Puerta de Santa Engracia. Bueno, pues ahora vamos a conocer, no te me adelantes, José Chu, vamos a conocer a Antonio María Cuadros. Antonio María Cuadros era gobernador militar en Teruel con cargo de brigadier cuando comienza el asedio francés sobre Zaragoza. Palafox enseguida se pone en contacto con él y le ordena el reclutamiento de tropas para que estén preparadas cuando, llegado el momento, las necesite en Zaragoza. Cuadros lleva a cabo el reclutamiento, pero su impaciencia por saber que Zaragoza está siendo asediada le hace encaminarse hacia allí con los casi 3.000 hombres que ha reclutado para ayudar en la defensa. Antonio María Cuadros entra en la ciudad pocos días después de la batalla de las Heras, el 15 de junio. Como no existe un regimiento de Teruel, Palafox distribuye a los hombres de Cuadros en diversos batallones y a él le encomienda la dirección de la defensa de Santa Engracia. El 4 de agosto de 1808 los franceses llevan a cabo una de las mayores ofensivas sobre la ciudad e intentan entrar a la villa por Santa Engracia. La batería que defiende esa entrada queda destrozada por los cañonazos y Antonio María Cuadros comienza a apilar sacos terreros para tapar la brecha. Sin embargo, los franceses, mayores en número, logran la entrada. Cuadros defiende el sitio y lucha cuerpo a cuerpo como un soldado más hasta el final. Los franceses logran rebasar la resistencia y Cuadros queda muerto junto con sus hombres en la huerta de Santa Engracia. Bien, pues ahí tenemos una foto de Antonio María Cuadros, de su antepasado que estuvo en el primer sitio de Zaragoza. Sí, sí, sí. ¿Qué conoce usted de él? ¿Qué sabía? ¿Qué es lo que le ha llegado? A mí me ha llegado pues sobre todo a través de mi abuela, que tenía el cuadro de él y todos los documentos, digamos, que pues sobre todo a través de cartas de Palafox que dedicó a él. Es una persona, bueno, fue un personaje poco conocido, digamos, porque yo creo que cayó o murió en el primer asedio que hubo a Zaragoza. Y entonces pues lo que quedaba era un poco lo que nos ha transmitido, digamos, de nuestro antepasado, porque somos descendientes directos, y luego pues alguna carta que había de Palafox. No existe gran cosa sobre él. Además, bueno, voy a confesar que cuando le llamamos para invitarle a este programa, usted pensó es por Antonio María Cuadros que me invitan. Sí, sí, porque le entendí un poco, claro, yo sé que había habido una cosa y sé que había habido una investigación, pues porque a través de mi madre y a través de otras personas de mi familia, pues algo se les había preguntado y me imagino que también para el tema del segundo centenario se había recabado algo de información, documentación, incluso pues fotografías y cuadros y demás. Y pensaba que iba pues un poco de rebote y que mi madre había dicho pues cualquier cosa me había cedido a mí, porque soy el hijo mayor. Por eso me extrañó y cuando me preguntaron el personaje pues no me quedó ninguna duda. Antonio María Cuadros, por supuesto. No podía ser de otra forma. Sí, 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 sí. Bueno, José Chu, el que su antepasado fuera defensor de Zaragoza, fuera héroe, ¿le ha hecho interesarse por este periodo histórico? Sí, lo que pasa que yo creo que es algo que hemos tenido siempre aquí en Zaragoza, pero que, porque está la ciudad llena de calles y de monumentos a los sitios de Zaragoza, pero yo creo que tampoco tenemos, digamos, una información de, ni siquiera yo un poquito tengo, pues porque me tocó ese antepasado mío, pero hasta yo creo que esta celebración que hay ahora no teníamos un poco
año a año, qué ocurrió, qué personajes, quiénes fueron, cómo fueron. Yo creo que nos ha hecho interesarnos todavía un poquito más de esto. Bueno, pues ahora para que sepa qué es lo que sucedió hace 200 años, precisamente el 10 de marzo de 1809, les hemos preparado este vídeo. El 10 de marzo de 1809, Zaragoza es ya una ciudad bajo el dominio francés. 5 días antes, el mariscal Lannes hace su entrada triunfal en la ciudad. Las calles se han limpiado los días precedentes e incluso se ponen algunos adornos. Lannes se dirige en primer lugar al Pilar, donde la Junta de la ciudad le espera para asistir a una misa oficial. El obispo auxiliar dirige la ceremonia en la que la Junta, el Ayuntamiento, la Audiencia y el Cabildo juran ante el Evangelio fidelidad al rey José I. En el mercado la carne vuelve a venderse, aunque con alguna restricción. Los enfermos del ejército francés son llevados a la Casa de la Misericordia y los enfermos del lado español son trasladados al Hospital de Convalecientes. Y hablando de noticias, a mí me gustaría saber qué es lo que opina José Chu, como propietario de un restaurante que tiene una estrella Michelin, sobre esa polémica que se ha desatado tras la publicación de la guía Michelin 2009 de España y de Portugal, en la que varios cocineros españoles han mostrado su desacuerdo. Por ejemplo, Ferran Adrià, del que hablábamos antes, dice que no entiende cómo un país como España, con esta tradición gastronómica y tan buenos cocineros, no ha tenido más estrellas Michelines. Incluso ha habido algunos restaurantes que se les ha quitado. Yo supongo que nos falta tiempo, es decir, llevamos tiempo haciendo un trabajo muy importante, existe un gran potencial y yo creo que lo que nos falta es un poco paciencia, porque sí que es cierto que la guía Michelin lleva muchos años de tradición y trabajando, y hay otros países en los que llevan muchos años con o sin guía Michelin, dándole mucha importancia, digamos, a este nivel de cocina. Creo que hay que aceptar que cuando alguien te valora, te puede valorar bien o mal. Una vez que tú entras en una guía, puede ser para bien o para mal. Si yo ahora digo que estoy contento porque me han dado una estrella, lo que no puedo decir es que la guía es injusta el día que me la pudieran quitar. Pero si me dan una segunda, sí es maravillosa. Yo creo que hay que aceptar, son las reglas del juego. Te puede tocar, no te puede tocar. Demasiada suerte tenemos, yo creo, que nos dedicamos a algo que nos gusta y encima se nos reconoce. Creo que no todas las profesiones tienen eso. Así que hay que estar contentos. Me imagino que también el cine español merecería más Oscars, también digamos la literatura española podría merecer más Nóbeles. No lo sé, yo creo que hay que estar contentos con lo que tenemos y ser ambiciosos pues para ir a por más. Ya está. Juan María Arzac o Pedro Subijana también han sido algunos de los cocineros que han hablado y han mostrado su desacuerdo porque se le ha quitado una estrella Michelin al restaurante que regenta Hilario Arbeláez, e incluso han llegado a decir que se merecería hasta 4 estrellas Michelin, cuando el tope son 3 estrellas. Se está produciendo una rebelión en los fogones de España, porque es cierto que los cocineros nunca habían manifestado su desacuerdo. Yo creo que lo que dicen es cierto, es un gran restaurante, yo he comido allí hace 3 semanas y he comido mejor que nunca. Sí creo que se está pecando un poco de dar demasiada importancia primero a los cocineros, no somos tan importantes, pienso que es tan importante el equipo como el cocinero, y creo que se está focalizando mucho en el cocinero, y luego creo que también hay muchas injusticias en muchas cosas, hay muchos personajes en España, aquí en Aragón y en Zaragoza, que no han sido valorados hasta que alguien de fuera los ha valorado. Aquí tenemos gente como Ramón y Cajal, muchísimos casos. Yo creo que hay que dejar un poco que los demás nos valoren, pero también tenemos que empezar nosotros a valorarnos nosotros, porque a veces es muy injusto, a mí me ha tocado, que te valoren aquí en Zaragoza porque lo dice la guía Michelin. Yo me hubiera gustado más que antes de la guía Michelin hay otra serie de guías españolas en las que a veces nosotros ni siquiera aparecemos y que sin embargo empezaremos a aparecer a partir de que la guía Michelin, que no deja de ser una guía extranjera, nos valora. Es muy triste que eso ocurra y yo creo que tenemos que aprender un poco, primero a valorarnos nosotros, a hacer las cosas por nosotros y después esperar que lo lógico es que eso se trascienda en estrellas Michelin, como puede ser Oscars hace poco, como puede ser premios Nobel, como puede ser lo que sea. ¿Y la crisis que actualmente se está viviendo afecta también a los restaurantes? ¿Usted lo ha notado? Sí, sí, por supuesto. Especialmente a los restaurantes. Yo creo que el sector de la hostelería en general es un sector muy sensible. Es decir, cuando hay épocas de bonanza económica se nota muchísimo. Todo el mundo sale, todo el mundo
yo considero hostelería todo, es decir, desde el turismo de salir, ir a la playa, el hotel, el bar, la cafetería, el comer o no, todo es eso. Y cualquier celebración que hacemos, desde una boda, un banquete de cualquier tipo, se hace a través de la hostelería generalmente. Ya nadie prepara en su casa unas grandes comilonas, se lo encarga a alguien. Y entonces, en cuanto hay un poquitín de crisis, lo primero que se resiente es la hostelería. Entonces, por supuesto, nosotros estamos en un momento, digamos, de alegría y de novedad para mucha gente, pero aun con todo también notamos la crisis. Me gustaría ahora que, para terminar este bloque del programa, de la entrevista, me dijera qué espera de este 2009. Pues espero tener un poquitín más de tiempo pues, para mi hija, para mi familia y poder descansar un poquito del restaurante mejor. Sinceramente, pienso que nos lo merecemos tanto mi mujer como mi hija como yo. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de conocer a Josechu Corella en un minuto con nuestro cuestionario. Josechu, ¿preparado? Sí. Pues vamos allá. Primera pregunta. ¿Un sitio de Zaragoza para perderse? Seguramente el Tubo. ¿Un libro de cabecera? Varios libros de cabecera. Yo suelo tener libros de cabecera muchas veces, libros de cocina, pero también me gusta mucho todo tipo de novelas. ¿Un plato preferido? Pues seguramente las borrajas. ¿No saldría de casa sin? Pues sin las llaves y la cartera. ¿Antes de acostarse siempre? Siempre veo un poquito la tele y siempre leo un poquito. ¿Una canción? Pues seguramente alguna canción de Radio Futura, no te sabría de su primera época. ¿El fin de semana es un buen momento para? En mi caso para trabajar, ¿La familia es lo más importante. centro o periferia? Centro. ¿Un vicio? Pues el último que era fumar me lo he quitado. ¿Y una virtud? La paciencia. Bueno, Josechu, pues ahora sí que hemos llegado ya al final del programa, pero queremos darle nuestro regalo, el libro sobre los sitios de Zaragoza, donde se cuenta toda la historia. No sé si saldrá su antepasado, si saldrá Antonio María Cuadros. Bueno, pues esperemos que a partir de ahora salga más. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que esas estrellas Michelin vayan creciendo y vaya conociéndose más ese restaurante. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes que están en casa ya lo saben, que la próxima cita con Defensores es el martes de la semana que viene a las 9:30 de la noche. Hasta entonces, feliz semana. Adiós.